Saludos cordiales, soy Roberto Vargas de la sección B de Estadística 1 y vamos a resolver esta tercera actividad sobre medidas de tendencia central, en la cual nos dan esta distribución de frecuencia sobre tiempos de atletas, con obviamente su frecuencia y sus límites de clase respectivos. En base a esto, vamos a calcular las medidas de tendencia central, es decir, media aritmética, mediana y moda. Y en base a eso responder unas cuantas preguntas. Vamos a empezar por la media aritmética, o también conocida como el promedio, que es la medida de tendencia central más común. Nosotros como estudiantes la conocemos muy bien porque el promedio se necesita para las materias, por ejemplo, para saber si uno pasa o no una materia. Para hacerlo en datos agrupados, no es simplemente la suma de estos elementos entre el número de elementos, sino que necesitamos primero las marcas de clase. Lo vemos aquí en la sumatoria de las marcas de clase. Entonces, eso lo aprendimos en el tema anterior, el cual es la suma de los límites de la clase entre 2 y así obtener un número que está entre ellos. Como vemos, 1,24 está entre estos dos. A ojo por ciento se ve que está más o menos en la mitad. Y lo hacemos con el resto, desplegando la fórmula. Y para facilitar los cálculos vamos a hacer la multiplicación de las frecuencias por esta sumatoria de marcas de clase. Así que simplemente multiplicamos y hacemos lo mismo con el resto. Y totalizamos con la función suma. Ya tenemos el total, el cual va en el numerador de esta fórmula, que será dividido entre n, que es el número total de frecuencias, 658 en este caso. Bien, hemos calculado el promedio, 2,84, 2,85 si lo redondeamos. Ahora vamos por la mediana, la cual es ese valor que tenemos en esa mitad. Para eso tenemos que calcular la frecuencia acumulada. Nada del otro mundo, lo vimos en el tema pasado. Vamos a irla construyendo. Y bien, la frecuencia acumulada la hicimos correctamente, nos dio n, el número total de frecuencias. Para hacer este procedimiento necesitamos determinar n medios, que sería la mitad de ese número de elementos. 329, este número lo vamos a buscar dentro de las frecuencias acumuladas. No lo tenemos exactamente, pero sabemos que está entre este 320 y este 406. Entonces, por exceso, agarramos ese 320, lo cual tenemos aquí la frecuencia acumulada menos 1, es decir, la que está anterior. Y lo siguiente que necesitamos es la frecuencia de la siguiente línea, la cual se le conoce también como la frecuencia modal, que vemos aquí que es un 86, un número que proviene de mi cédula, por cierto. Si nos fijamos, es el número más alto dentro de todas las frecuencias, así que vamos por un buen camino. El límite inferior de la clase donde está esa frecuencia, 2,8, y el ancho de esa clase, que como vimos en el tema anterior, es restar el límite superior con inferior. Ya tenemos todos los datos, vamos a utilizar la fórmula como tal, límite inferior, que va a sumar a este conjunto en el paréntesis. Ponemos los paréntesis de tal forma que la operación siga una jerarquía coherente y se calcule bien. Paréntesis para que se resten estos primeros y se dividan entre la frecuencia, el 86 en este caso.
y todo este conjunto va a ser multiplicado por el ancho de clase. 2,83. Bien, vamos por la moda, que sería ese número que aparece con más frecuencia dentro de todos los datos. Vamos a aplicar esta fórmula. Le editamos el límite inferior de esa clase modal, 2,8. Discúlpeme, aquí para ir anotando los datos. 2,8. D1, que sería la frecuencia modal menos la frecuencia anterior. Y D2 sería la frecuencia modal menos la siguiente. Y ancho de clase es el mismo, así que lo vamos a agarrar de aquí. Y aplicamos esta fórmula. El límite de la clase modal sumará esto. Vamos a irlo acomodando. Unos paréntesis para asegurarnos de que esta suma va a ocurrir antes de la división. Y cerramos otra vez el paréntesis para que se realice la multiplicación por el ancho. 2,848. Redondeado nos daría 85. Muy bien, con esto hemos calculado todas las medidas de tendencia central exitosamente, gracias a estas maravillosas fórmulas. Y bueno, vamos a responder las preguntas que nos plantean. Determine cómo es la relación entre la media, mediana y moda, es decir, si es asimétrica o simétrica. Aquí me encuentro en una situación algo extraña porque la bibliografía que he consultado dice que simétrica es cuando estos tres elementos son iguales, y asimétrica tiene relaciones con respecto a si la media aritmética es mayor a la mediana y a la vez esta es mayor a la moda, o que la moda sea la mayor, después la mediana y por último la media aritmética, el promedio. Aquí la media aritmética y la moda son iguales, pero mayores a la mediana. Y como estos valores son muy cercanos y no he consultado casos donde de verdad esto pueda suceder, y si redondeamos aún más sería 2,8, puedo llegar a la conclusión de que se trata de una relación simétrica. Esa es la conclusión a la que puedo llegar con la bibliografía que he consultado. Sin embargo, me encantaría una corrección si no fuese el caso. Bueno, seguimos con las siguientes preguntas. Esta que es un poco más larga pero no complicada. Tenemos que determinar el tiempo que tiene el 75, 90 y 25% de los atletas. Para hacer esto necesitamos usar la aplicación de los cuartiles, deciles, percentiles. Con cualquiera de ellos se puede solucionar esto perfectamente. Con el 25%, bueno, aquí tengo insertada la fórmula de los cuartiles, pero si nos fijamos bien, es la fórmula de la mediana, lo que cambia es el n, que va a estar adaptado para los cuartiles, los deciles o los percentiles. Empezaremos por el 25%, vamos a ir de un menor porcentaje a un mayor porcentaje. Vamos a obtener n cuartos. Claro, porque el 25% es un cuarto. Tiene mucho sentido esta fórmula. Vamos a verla aplicada. N cuartos sería el total entre cuartos. Vamos a buscar esto. Es el mismo procedimiento que la mediana. Vamos a buscar 164 en las frecuencias acumuladas. Estaría en esto, pero por exceso vamos a ir por 146. A ver, 146. Bien, y necesitamos la frecuencia,
pero de la siguiente, 34. Y el límite inferior de esa clase, donde está el 34. Y por último, el ancho, que el ancho de clase es el mismo para toda la distribución de frecuencia. Vamos a agarrarlo de aquí, 0,29. Y armamos nuestra fórmula, la cual es la del cuartil del 25%. Entonces empezamos por el límite inferior, que va a sumar a esta multiplicación. La resta de este con este, y se divide entre las frecuencias, cerramos, y multiplicación. Muy bien. Ahora con el 75%, esto se podría hacer con un percentil o con un cuartil, porque es un 75%. Sabemos que el 75% también lo podemos conocer como 3 cuartos, así que sería 3n entre 4. Aplicaremos la misma lógica para el cuartil 3, que sería el 75%. Entonces, n, bueno, sería en realidad 3 cuartos. 3 va a multiplicar a n, y este va a ser dividido entre 4. Bien, vamos a buscar esto dentro de las frecuencias acumuladas, que es un 493. Está entre estos dos. Vamos a ir por el 489 por exceso. El mismo procedimiento de la mediana. Bien, la frecuencia de la siguiente clase. Bien, el límite inferior de esa clase. Y el ancho, el mismo para toda la distribución de frecuencia. La misma lógica, señores. Vamos a anotar esto. La frecuencia, cerramos, y multiplicación. Bien, ahora para el 90%, aquí voy a usar un decil, es decir, va a ser un 9, o sea, van a ser 9 partes de 10. Entonces, vamos a 9 por el total entre 10. 592, vamos a buscarlo. Estaría entre estos. Entonces, es el 551. Y buscamos la frecuencia de la siguiente clase, su límite inferior. Aquí ya el ejercicio ya se puso más mecánico, estamos aplicando la misma metodología. El ancho es el mismo. Discúlpenme el silencio de esta parte. Aquí vemos que estamos haciendo exactamente lo mismo, solo que varía según lo que estamos calculando. En este caso es un decil, la novena parte de este total. Entre la frecuencia
multiplicamos. Entonces, en base a estos números podemos concluir que el 25% de los atletas tienen un tiempo menor o igual a 2.11 minutos. Y esto mismo lo podemos decir con los siguientes resultados. En este caso sería el 75% de los atletas tarda 3,68 minutos o menos en realizar estas actividades. Vamos a copiar otra vez. El 90% de los atletas tienen un tiempo menor igual a 4,21. Hemos respondido la segunda pregunta y vamos por las siguientes. El 50% de los atletas, ¿qué tiempo en minutos tienen en la prueba? El 50% de los atletas tienen un tiempo de 2,83. ¿Esto a qué se debe? Porque cuando hablamos del 50% estamos hablando de la mediana. Si comparamos la mediana con la fórmula de los cuartiles, podemos ver que es la misma. Sería 2 entre 4, simplificado sería n a la 2. Por eso se sabe que el 50% representa a la mediana. ¿Y cuál es el tiempo en minutos más común entre la mayoría de atletas? Esta pregunta es fácil porque es el tiempo más común entre esta mayoría de atletas, es decir, la moda, 2,85. Aquí básicamente nos pidieron la mediana y la moda, pero por el concepto. Y la última pregunta, bueno, vamos a poner la respuesta aquí. La mayoría de atletas tienen un tiempo de 2,85 minutos. Última pregunta, que tenemos una tabla para hacerla. ¿Qué debe decidir el entrenador del centro deportivo con respecto a la cantidad de entrenadores que debe contratar para mejorar el tiempo de los atletas? Esto en base a la siguiente tabla. Necesitamos analizar esto con respecto a el promedio de atletas, el promedio de tiempo. En base a ese promedio vamos a decir, veremos nuestro promedio, nuestra media aritmética, 2,85. Buscamos dentro de estos intervalos 2,85. Aquí veo que hay un error, este es un límite inferior, debería ser el mismo. Aquí sería 2,85, 2,85. Entonces, como aquí es cerrado, corresponde a este intervalo. Es decir, se necesitan contratar a 2 entrenadores adicionales, según la tabla, la cual nos dice que si los tiempos promedios están en este intervalo, necesitamos 2 personas para mejorar estos tiempos de los entrenadores. Con esto hemos respondido todas las preguntas y claro, todo en base a las medidas de tendencia central, vitales para el análisis de datos en la estadística descriptiva. Espero que haya sido de su agrado la explicación y me despido cordialmente.